Bienvenido, gente noble, a un nuevo programa de Fútbol Incorrecto. En este día sábado, previo a la segunda fecha de la Liga Española, segunda fecha que ya arrancó obviamente en el día de ayer, pero que tendrá como protagonista principal y que lo que nos más interesa será mañana, 21:30 en el Benito Villamarín, para el Atlético de Madrid visitando al Betis del ingeniero Pellegrini. Muchas cosas para charlar, día previo, último entrenamiento, obviamente, como siempre, la rueda de prensa habitual del entrenador, de Diego Pablo Simeone, quien, insisto, como siempre, ante el abanico de preguntas de los colegas, es quien tiene que salir a responder, a aclarar y a veces también, como en el caso de hoy, no la primera vez, ya es la segunda o la tercera, invitar a que otros protagonistas inmersos en la historia caliente del Atlético de Madrid en estos días salgan a hablar, porque si no, la verdad, es entendible las obligaciones que impone la Liga, en cuanto a que los técnicos tienen que hablar antes y después de los partidos, también ahora con esta nueva imposición de introducir cámaras como para darle colorido a las transmisiones, invadiendo lo que ya muchos futbolistas y entrenadores entienden justamente, valga la redundancia, como eso, como una invasión de un sector privado, íntimo del jugador. Pero son cuestiones que trataremos, si vale la pena, en otro momento. Decía que, así como los diarios discuten, hablan y deciden su portada, en esta nueva temporada, en este programa también tratamos de hacer una portada del día, del programa, de lo que entendemos es la cuestión medianamente central. Por supuesto que esto también es una decisión unipersonal. Seguramente lo más importante sería como portada escuchar a Diego Pablo Simeone, al entrenador del Atlético de Madrid. Podría ser, como viene siendo todos los días en los distintos medios y programas, la situación de Joao Félix. Podría ser, sin ningún tipo de dudas, la portada, el partido de mañana, que siempre es un partido oficial, la máxima expresión de tensión, de adrenalina, de seguimiento del público, sobre todo encima en el Benito Villamarín, con un rival siempre importante, pero no, acá en forma unilateral, insisto, para quien les habla, la portada de este programa de Fútbol Incorrecto es, sin que en la semana pudiera suponerlo, más allá que empezaron las noticias, es Samu Omorodion. La portada de este Fútbol Incorrecto. Un juvenil del Granada, 19 años, que tuvo su primer partido en el Metropolitano hace apenas 5 días, 6 días, que convirtió el gol del empate transitorio del Granada frente al Atlético de Madrid y sin discutir ningún tipo de condiciones que pueda tener Samu a sus 19 años, lo pongo como portada porque para mí marca un poco la pretemporada, el mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Imposible desde mi punto de vista, o por lo menos quien les habla, tener una opinión absolutamente formada, real, convincente, porque la verdad no lo conozco. Sinceramente, un partido oficial donde obviamente fue jugador importante, que generó
como suele decirse, dolores de cabeza a los defensores del Atlético de Madrid y que convirtió el gol, no es para mí una marca, un partido solo, lo que me pueda determinar las cualidades de un jugador. Muchísimo menos cuando tiene 19 años, muchísimo menos cuando es el primer partido en primera. Y esto no significa sacar ningún tipo de mérito a Samu, quien desde el Atlético de Madrid, vamos a escuchar a Simeone, no se ha confirmado su compra, pero sí desde el lado del Granada, en rueda de prensa, el entrenador Paco López sí confirma que el Atlético de Madrid depositó la cláusula en la federación como corresponde legalmente. Desde el punto de vista económico, podríamos decir que es un mano a mano lo que ha hecho el Atlético de Madrid. Por aproximadamente el mismo dinero, Camello se ha ido al Rayo Vallecano. Por este mismo dinero se invierte en un jugador, un juvenil, que la dirección deportiva del Atlético de Madrid le ha visto una interesante, enorme proyección. No hay confirmado, insisto, lo que nos importa para poder hablar con cierta propiedad, aunque parecería, salvo que surja algún inconveniente de última hora, todas las informaciones indican que Samu va a ser jugador del Atlético de Madrid a todos sus efectos, donde económicamente, insisto, euros más, euros menos, se compensa con la venta de Camello al Rayo, es decir, seguimos equilibrados en ese sentido, o sigue el club equilibrado en ese sentido. Está por verse si va a ser parte del equipo principal o, como ya hay alguna información periodística, lo presentarán y será cedido. No al Granada, quizás al Cádiz, algunos equipos de primera. La información dice que media liga lo quiere. Desde el Atlético de Madrid entienden que es un jugador a futuro y en ese sentido creo, sin sacarle ningún mérito al jugador, tampoco elevándolo a lo que no se ha visto, porque por ser chico ha jugado poquito. De hecho, el lunes fue su primer partido en primera, pero siempre te genera expectativa. Estamos hablando de un mercado de pases del Atlético de Madrid, donde día a día se fue hablando de que se necesitaba un 9 con mayor cantidad de goles de los 9 que tenemos, donde se viene hablando, y el técnico lo hace, de la imperiosa necesidad de un número 5, cuestiones que no se han resuelto, todavía queda mercado hasta el 1 de septiembre, y a un día de la segunda fecha de la Liga, cuando juegue el Atlético de Madrid mañana con el Betis, la inversión, la incorporación es Samu Omorodion, quien nos convirtió un gol, jugador del Granada, a falta de confirmación oficial. Insisto, no puedo ni desmerecer, ni tampoco elevar, como ya veo que se está haciendo, buscándose, rascando goles del equipo de juveniles del Granada. Hay poco, porque se firman poco esas categorías, para poder elevar y justificar el ojo visor que ha tenido el Atlético de Madrid en conseguir a Samu Omorodion, natural de Melilla, jugador del Granada, que posiblemente en las próximas horas sea confirmado como
jugador del Atlético de Madrid, y después veremos si queda en la plantilla, cosa que por la información parece improbable, o es cedido, y veremos a qué equipo de la primera división, de la enorme cantidad, según la información, de equipos que lo quieren, al cual será cedido. Dicho esto, se sigue esperando, el entrenador sigue esperando, sobre todo, que es el que dirige al equipo, sigue esperando el 5, que todavía hasta aquí no ha llegado. Bien, Betis Atlético, mañana 21:30. Te recuerdo el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoechea, el VAR Isidro Díaz de Mera Escuderos. Ya se sabe, confirmado, las ausencias para mañana de Coque, Reinildo obviamente, Molina, Jiménez y Joao Félix, que hoy ha sufrido algún inconveniente físico que le va a impedir estar mañana en el Benito Villamarín. Y por supuesto, confirmada la vuelta, o que va a estar a disposición de Diego Simeone, Witsel, que por supuesto cumplió su fecha de suspensión en la primera jornada. Veremos Oblak, que va a viajar, confirmó el entrenador, ya lo vamos a escuchar, pero que con alguna cuestión hoy no ha entrenado con el resto de sus compañeros. Y también vamos a enfrentar a un Betis que tiene grandes ausencias porque todavía alguna de sus incorporaciones no las ha podido inscribir para ser de la partida. No lo pudo hacer obviamente en la primera fecha y tampoco lo ha podido hacer para esta segunda cuando enfrente a el Atlético de Madrid. Escuchamos a Diego Pablo Simeone en rueda de prensa de hoy a la mañana, a ver qué nos contaba sobre los distintos puntos importantes que hoy tiene el Atlético de Madrid. A ver, vamos con él. Bueno, viendo los problemas que has tenido esta semana por la baja de Coque y las molestias de Barrios y demás, la llegada de un 5 se ha convertido en algo más que una necesidad, no sé, en una obligación o en algo imprescindible. Bueno, más allá de este episodio de Coque, siempre el otro día comentábamos, ¿no?, que tenemos las opciones en Barrio, que hoy está muy bien, que se recuperó, que va a estar mañana en el partido, y están las posibilidades del plan B, si es que no hay posibilidades a que llegue un mediocentro. Si es que llega un mediocentro estaríamos mejor compensados, porque obviamente ocuparíamos ese lugar que está un poco desprotegido. Más preguntas por aquí, a la izquierda, Chema. Buenos días, don Diego Pablo. Chema García, Mundo Deportivo. Quería preguntarle por Joao Félix. Sé que es una pregunta ya un poco recurrente en las ruedas de prensa, pero esta semana Juanfran, Gavi o el propio Griezmann han hablado de la situación de Joao y ponían como ejemplo un poco lo que pasó con el propio Griezmann, cómo él fue capaz de darle la vuelta a esta situación un poco parecida, análoga a la de Joao Félix. Yo no sé si usted cree que en caso de que el mercado dicte que se tiene que quedar en el Atlético de Madrid, ¿hay posibilidad de restañar esa situación o después de lo visto el otro día en el Metropolitano con esos silbidos tan en contra de la gente de él, cree que está complicado? Yo siempre digo que la mejor pregunta es para hacérsela a él. Veo que hace mucho tiempo que no lo entrevistan, entonces no tienen la posibilidad de preguntarle nada. Y continuamente nos están preguntando a nosotros, y nosotros estamos en un lugar donde obviamente él está dentro del plantel que estamos entrenando desde que empezó la pretemporada. No ha participado en los partidos amistosos porque estaba al principio con una lesión que lo sacó de los primeros dos. En los segundos dos partidos entendíamos de que no estaba preparado para jugar, que necesitaba entrenar para poder jugar, por eso no estuvo dentro de los convocados. En el primer partido de Liga hizo una semana de entrenamiento buena y estuvo con el equipo. Y esta semana, bueno, el día de ayer también sufrió algunas molestias y no va a participar mañana dentro del grupo. Esto es lo que puedo comentar de lo que me importa a mí, que es el equipo y el grupo que estamos trabajando ahora. A ver, hago un alto en el camino, ya me había adelantado apretando la pausa. Sé que es difícil, sé que es una situación difícil, no lo de Joao Félix, digo la parte comunicacional. La situación, como es problemática día a día y no se resuelve, está claro que los periodistas deben preguntar. O sea, podrá gustar más o menos, pero tienen que ir a preguntar a ver cuál es la situación. Sobre todo,
sobre todo después de lo que pasó el lunes, que estuvo en el banquillo, obviamente no jugó ningún minuto, que hubo una reacción de parte del público del Metropolitano, tomando posición, y que hoy, en el día de la fecha, se conoce a 24 horas del partido que no va a viajar y que no va a estar en la convocatoria por un problema físico no especificado. Es normal que los periodistas pregunten. También es normal que, como el único que está permanentemente dando la cara por las obligaciones que impone la Liga, en el caso del torneo doméstico, y también la UEFA, en el caso de los torneos de Champions o Europa League, o Supercopa o el que sea, es normal que todas las preguntas tengan que ir dirigidas a Diego Simeone. Y la verdad que Simeone, con tranquilidad, estamos en la segunda fecha, da una razón por la cual no jugó los primeros 2 partidos de la pretemporada y por qué no jugó los 2 segundos. La verdad que tiene razón. Una situación de este calibre debiera hacer una entrevista o una rueda de prensa Joao Félix. También yo me pongo en la tesitura del club, entiendo, son situaciones difíciles que el club, con todo el lío que tiene con esta situación, con la inversión que hizo con Joao Félix, con lo que nos dijeron de cómo jugaba y lo poco que ha aportado en estos 4 años que está en el club, y ya no es motivo de discusión por qué, pero no ha demostrado lo que se ha pagado. El club tiene un conflicto de intereses enorme, tiene un conflicto de que el jugador, por supuesto, todo el mundo vendió desde adentro, primero, más lo que se veía de afuera, que el conflicto era jugador-entrenador, entrenador-jugador. Con el paso del tiempo, las cuestiones fueron virando de alguna manera, y también el jugador muestra poca empatía también con el club, y en las últimas horas se ha conocido, no sé si es verdad o mentira, que estarían las relaciones un poco tensas hasta con su representante porque no encuentra una solución al conflicto. Es decir, yo no sé qué es verdad o mentira de lo último, con Jorge Méndez, no sé si es verdad o mentira. Tampoco conociendo un poco desde adentro los clubes la situación que plantearon en la semana, que quiere ver cómo rescinde, llevar a la justicia, no, ni lo discutamos. Pero desde la parte comunicacional, entendiendo a todas las partes, cuando vos tenés determinadas actitudes, cuando vos tenés cojones para tomar algunas actitudes, de tirar un peto, de hacer gesticulaciones contra o con el director deportivo, cuando, insisto, le tirás un peto a un compañero que después dicen que se lo tomaron todos a gracia, cuando le tirás al segundo de Simeone, Nelson Vivas, también cuando no te nombra, cuando mostrás tu fastidio en una y mil veces, cuando quienes te rodean salen a decir que tenés unos cojones bárbaros por decir que querés ir al Barcelona. Bueno, con todo eso también habría que poner la cara, y si el club, que yo lo entiendo al club en este sentido, no quiere exponerlo porque va a ser un bombardeo, vos que sos el que generás situaciones, vos que sos el que estás malhumorado, vos que sos el que te sentís perseguido, no comprendido, vos debieras, porque ahí el club no te lo va a poder prohibir, porque todo se puede dialogar, decir, quiero hacer una rueda de prensa y explicar todos los problemas que me están aquejando en el Atlético de Madrid. Punto. Seguimos escuchando al que hay que escuchar. José Luis. Hola, Diego, José Luis Guerrero de Relevo. Se habla mucho estás hablando del plan B por el tema del 5, pero ayer parece que el club va a fichar al delantero Samu del Granada. Te quería preguntar por él, si le conocías antes, si te impresionó, te parece buen fichaje, y si, es un 9, no sé si cabe en tu plantilla.
Bueno, a mí no me ha confirmado nadie nada de parte del club. Lo vimos al chico jugar el otro día, lo vimos en los amistosos. Tiene cosas interesantes, se lo ve con una progresión y una proyección muy buena y ya el club me informará en su momento de algo contundente. Por ahora no me han dicho nada. Luis. Hola, entrenador. ¿Qué tal? Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Te hemos preguntado, y yo creo en concreto el año pasado, sobre el tema del calendario y demás, el Mundial. Pero esta semana, pues con algunas lesiones y demás, escuchamos el otro día a Guardiola, le han preguntado a muchos más entrenadores en la Liga del tema del calendario, que si está muy apretado, que si hay muchas lesiones, que los jugadores, los entrenadores no pintáis nada y que algún día tiene que parar esto por el calendario y demás. Y bueno, quería saber un poco tu opinión. Sé que otras veces lo has comentado, pero sobre todo de ese calendario que parece que sigue muy cargado y que cuando se lesionan algunos jugadores, pues la gente se acuerda y cuando no, pues a lo mejor la gente no comenta nada. Es que todo lo que digamos no tiene peso en este momento, porque obviamente no tomamos las decisiones nosotros. Simplemente cada entrenador desde su lugar comenta algo que ya se hace todos los días repetitivo, ¿no? La gira que no te hace entrenar pretemporada, los inicios de temporada que no empezás con una forma física ideal para competir durante toda una temporada larguísima. Pero bueno, cada uno tiene sus necesidades y evidentemente nosotros nos tenemos que ir acomodando, ir viendo de qué manera los chicos pueden responder mejor, ir buscando las formas de entrenar para que compensen la cantidad de partidos que se vienen encima, pero desgraciadamente no tenemos ningún tipo de peso, sobre todo los entrenadores. Posiblemente los jugadores sí, porque son los que juegan, y si ellos no juegan, esto no avanza. Una pequeña reflexión, porque yo creo que es parte del fútbol total. En esta no estoy muy de acuerdo con Diego. Muchas veces ante determinados temas que son globales a todo el fútbol mundial, hemos hablado de que a veces tenés que dar una opinión. De hecho, la da. La verdad, sin ser, si yo opino que, termina opinando. Cuando él dice no tenemos peso, sí, cómo no, un entrenador de la jerarquía de Simeone, como la de muchísimos entrenadores y la de todos los jugadores, sí tienen un peso, porque es cierto lo que dice Simeone, que no son ni él ni el resto de los entrenadores los que determinan los calendarios. Ahora, si todos hacen causa común en algo que todo el mundo ve, porque hasta los aficionados, los periodistas, vemos que por supuesto que cada vez se quiere recaudar más plata y no se encuentra una solución distinta para recaudar más plata que no sea jugar más partidos. Entonces, lamentablemente, el calendario romano lo hicieron cuando lo hicieron y por ahora estamos con 365 días del año. O se amplían los años, los días del año, o no hay solución. Entonces, sí hay una asociación de jugadores donde se va cuando hay determinados conflictos, también hay la de entrenadores y que podrían alzar la voz con mucha más firmeza y no individualmente, que cada entrenador, cada jugador en cada entrevista que se le hace lo diga en forma individual, porque se va, a mi entender, se va perdiendo. Entonces, tendrían que salir en forma conjunta y para eso tienen las asociaciones, que los representan. Sé que lo más importante es el partido de mañana, pero a veces dejamos pasar cosas que después pasa lo que pasa. Se te meten para generar un espectáculo en escenografía, ahora se te meten adentro de la cocina, se te metieron adentro del vestuario, que es un lugar que en el fútbol siempre se ha considerado absolutamente sagrado. A la izquierda, Lassen. Dice Lassen Salem, Bein Sport. Me gustaría preguntarle qué partido espera mañana ante el Betis y sobre todo, vista los fichajes que ha hecho, pero también las bajas que hay por lesiones o por otra razón. Gracias. Bueno, el Betis lo conocemos, de un equipo que juega bien, que tiene una estructura de juego con su entrenador que no la cambia, que siempre es valiente, siempre es en búsqueda de hacer daño, tiene mucha gente rápida ofensivamente, la llegada de Isco le está dando mucho volumen de juego, puede aparecer por cualquier lado, tiene las bandas con Ayosé y Luis Enrique muy bien, tiene delantero de categoría, tiene gente de recambio en los laterales que juegan
de distintas maneras y lo pueden hacer bien, ya sea defensivamente u ofensivamente. Tienen un muy buen portero y ya el otro día ganaron un partido importante, ¿no? En Villarreal, sobre la hora, todo lo que genera eso. Así que mañana nos encontraremos con un estadio lleno, mucho calor, claramente, y un equipo que juega muy bien al fútbol y que representa perfectamente lo que el entrenador siente del juego. Primera fila, Iñaki. Hola, Diego, ¿qué tal? Yo quería preguntarte si Oblak está disponible, porque ayer no entrenó por una disposición, entrenó al gimnasio, si lo tiene disponible para jugar mañana. Sí, en principio va a viajar, en condiciones a ver cómo se siente de acá a mañana, esperemos que esté bien. Última pregunta, Antonio, a la derecha. Hola, Cholo, buenos días. Hablando de mercado un poco, ha salido Sergio Camello al Rayo, se espera que salga Joao Félix, hay un 5 que es el único objetivo del que debemos hablar claramente. ¿Con esto te quedarías tranquilo o crees que haría falta algún movimiento más? Bueno, yo creo que lo venimos hablando hace bastante, la plantilla está bien, los chicos que han llegado nos están dando energía, vitalidad, todavía no han podido jugar muchos de ellos, pero se los ve bien, están entrando bien y van a participar seguro en el andar y los vamos a necesitar. Y bueno, obviamente lo que decíamos al principio de la pregunta, con el medio centro estaríamos completando un poco lo que el grupo y el equipo necesita para poder competir de la mejor manera. Bien, clarito, ¿no? Clarito la palabra de Diego Simeone, se necesita el 5. Todavía hay tiempo, sabemos que están en negociaciones, evidentemente, o suponemos que están en negociaciones, buscando la variante, buscando el jugador que encaje futbolísticamente en la necesidad del plantel, del cuerpo técnico y por supuesto que encaje en la cuestión económica que es prioritaria del Atlético de Madrid. Quería agregar a la lista de ausencias para mañana, lamentablemente que me lo había comido, a Angelito Correa, que con un golpe del partido anterior tampoco se ha recuperado y no va a estar. Así que digo, Coque, Reinildo, Molina, Jiménez, Joao Félix y Correa, los ausentes para el día de mañana. Un plantel que va a viajar mañana, seguramente, mucho calor, 21:30 el partido, lo hará en horas de la mañana y ahí tendremos la confirmación de la lista de concentrados que, si no ocurre nada raro, son con los disponibles que quedan. Y se suma, sí, ahora a la segunda fecha, Bitzel, después de cumplir la fecha de suspensión. Insisto, Ricardo de Burgos Bengoechea será el árbitro principal. En el VAR, Isidro Díaz de Mera Escuderos. Mañana 21:30, gran partido, a pesar de que el Atlético tiene varias ausencias y el Betis también las tiene por lesión y porque no ha podido inscribir a sus nuevas incorporaciones, pero siempre es un partido lindísimo. Nos ha ido la verdad que maravillosamente bien. En esta 10, 11 años de Simeone, una sola vez ha podido ganar el Betis. Fue ahí en el Benito Villamarín, aquel día del penalcito que convirtió Canales y el penalazo que no le cobraron a Morata antes con el partido 0-0, ¿no? Hay cosas que no se olvidan. Esperemos que de Burgos Bengoechea, que no estuvo muy fino en el último partido que nos dirigió frente al Villarreal en el estadio de la Cerámica, ojalá que mañana esté con mucha más lucidez y que el calor no agobie su visión y su pensamiento. Qué lindo café me estoy tomando. Bien, por el momento entiendo que no hay mucho más que decir. Insisto, para mí, en forma unilateral, entiendo que la portada de este fútbol incorrecto del día sábado es Samu Omorodion, quien del lado del Granada, Paco López, su entrenador, confirmó que el Atlético de Madrid ha depositado la cláusula en la federación como corresponde, como se debe hacer en estos casos. Del lado del Atlético de Madrid no hay confirmación oficial del club, por supuesto tampoco la iba a dar Diego Simeone porque no es una cuestión que sea atribuible al entrenador, sino que es el club que firma los contratos y tiene que informarlo. Las versiones o algunas versiones periodísticas indican que
concretada esta operación, Samu no va a quedarse con el plantel, sino que tiene una enorme catarata de equipos de la Liga Española que pretenden sus servicios y que seguramente será cedido por al Atlético de Madrid. Mientras, insisto, 19 años, muy buena actuación el último lunes en el Metropolitano, gol incluido para el empate transitorio, pero a mí me gusta esperar a ver un poquitito más. Mientras tanto, mientras muchos van buscando ver dónde sacan vídeos para demostrar todas las cualidades del jugador del Granada por el momento, nosotros nos vamos despidiendo de este Fútbol Incorrecto del día sábado, esperando un nuevo triunfo del Atlético de Madrid mañana. Insisto, va a ser un lindo partido porque, como lo dijo Simeone, el Betis, el ingeniero Pellegrini tiene una forma de jugar, no la cambia sustancialmente. La verdad que le gusta ir al frente. El Atlético de Madrid está en una versión que a muchos les pone contento que se haya ayornado. Para mi gusto, nunca dejó de atacar en estos 11 años, pero sí lo hizo de forma diferente. Pero no vamos a discutir eso ahora. Lo importante es que el equipo juegue bien, llegue al arco, convierta goles, sea efectivo y se pueda traer los 3 puntos de un campo difícil, que son de esos campos que cuando vos ganás marcan alguna tendencia de por dónde podés estar parado en la pelea, en este caso por la Liga. Veremos si es verdad, si no me equivoco. Les deseo un enorme fin de semana. Gran sábado, gran domingo y au paletti. Sean felices. Chau, gente noble.